¿Siempre quisiste estudiar medicina? Pues sí, la verdad que sí, desde pequeñita. Desde pequeñita. Aunque si hubiese sido hija de millonario, hubiese estudiado Bellas Artes, ¿eh? Nada menos, ¿eh? Nada menos. Pues no se parece en nada. Bueno, siempre los médicos tenemos una parte artística. Y además los dermatólogos. Exactamente. Pues si te parece, empezamos la entrevista y voy directo, ya te lo he advertido en el preámbulo. Te diagnostican psoriasis, de jovencita. Sí, ¿Qué a los sientes? 19 años. ¿Qué sientes? Pues mira, la verdad que al principio me acuerdo que el primer médico que me vio y diagnosticó claramente psoriasis, estamos hablando de hace casi 40 años, lo primero que me dijo, nunca se te va a curar la psoriasis. Y eso con 19 años y siendo chica y siendo nadadora, pues me pareció, yo decía, pero nunca, y sí, sí, nunca. Y yo siempre digo que nunca es una palabra que no hay que utilizar en medicina, nunca hay que utilizar nunca, ¿no? Entonces, ¿qué sentí? Pues la verdad que como si me hubiese caído una condena, pues porque empecé a hacer tratamientos. La primera vez tuve un brote bestial en el cuero cabelludo, tuve lo que llamamos una falsa tiña amiantácea, se me cayó muchísimo pelo y tenía que ir como pues con un pañuelito, y la verdad pues que muy estigmatizada al principio y muy un poco pues diciendo esto toda la vida, porque además cuando tienes 19 años toda la vida es muchísimo, ¿no? Y sí, me sentí un poco, yo ya estaba estudiando medicina, estaba en segundo de medicina y pensé, si algún día yo tengo que enfrentarme a algún paciente, esto de nunca, no lo diré nunca, ¿eh? Y además eras nadadora. Sí. Y estudiante de medicina. Sí. Y... Bueno, estaba ya un poco en declive, ¿eh? Porque realmente estuve en dos centros de alto rendimiento de los 13 a los 18 años y luego como quería estudiar medicina, pues la medicina exige mucho y solamente nadé durante primero y segundo de carrera. Luego ya, entre que ya los estudios, las prácticas y luego en aquella época a los 20 años eras una anciana en la natación. Hoy en día casi, también. No, bueno, pero ahora las nadadoras tienen 20 y pico años. Sí, aguanta mucho más, sí, porque tiene sí, además un entorno que les protege muchísimo más como nadador. Ya sabes que yo he jugado a waterpolo y a los nadadores siempre les he tenido un respeto especial. ¿De dónde sacáis esta energía? Y después la pregunta es, si esta energía después, desde el punto de vista del reto, también la pones en marcha como profesional. Bueno, a ver, yo siempre me dicen que soy muy competitiva, ¿no? Que a veces cuando se lo dicen a una mujer, o sea, un hombre es muy competitivo, queda muy bien, pero una mujer es como, no lo dicen siempre como en plan algo positivo, ¿no? Y yo reconozco que soy muy competitiva, pero yo compito contra mí misma, o sea, el deporte de la natación compites contra el crono, no compites contra el de al lado, ¿no? Entonces yo creo que todos esos nervios que yo pasé entre los 13 y los 18 años de las competiciones, de si hacer la mínima para ir a algún campeonato, luego me ha dado un bagaje y un saber estar, una tranquilidad, porque yo todos los nervios los pasé en aquella época, ¿eh? Y luego me ha permitido, yo creo, sobre todo a la hora de, por ejemplo, el examen MIR o cualquier otra cosa, pues me ha dado una manera de ser que, bueno, que yo creo que me va bien. Competitiva y probablemente ambiciosa, es una de las otras palabras que la Sí. gente tiene la sensación de que ambición es tan malo como competitivo, Eso ¿no? es, ¿no? Y yo creo que son dos cualidades. Yo estoy de acuerdo. Hombre, son dos cualidades importantes en la vida de un deportista, pero yo creo que también son cualidades en la vida de cualquier profesional. Y en medicina, por ejemplo, yo estudié en la Universidad de Navarra, porque soy navarrica, siempre te inculcan como que tienes que hacer el doctorado, o sea, tienes como que llegar al top de tu carrera, ¿no? Y hay mucha gente que dice, ¿pero tú para qué haces el doctorado? Pues porque, lo que dices tú, ¿no? O sea, ambición, siempre intentar hacer lo mejor posible lo que haces. Totalmente de acuerdo. Incluso yo creo que la ambición, si me permites, es algo que te estimula la motivación. Es decir, la ambición es querer más o mejor, pero no es querer más fama. Quizás a veces es querer hacerlo mejor desde el punto de vista de calidad o querer más tranquilidad. También. Pero si no hay ambición, no hay motivación. ¿Crees que los pacientes con psoriasis ahora se sienten igual que te sentías tú? Bueno, yo procuro que no. Contigo seguramente no. No, yo creo que ha cambiado muchísimo el panorama, porque estamos hablando de los años, a principios de los 80, vamos a decir, y en aquel entonces para la psoriasis solo teníamos pomadas de corticoides, y corticoides que encima eran muy potentes, con efectos secundarios y que tampoco, siempre te decían, no lo uses más de tanto tiempo. El panorama ha cambiado muchísimo, en los años 90 vinieron la ciclosporina, vinieron los retinoides y luego la revolución ha sido de los biológicos a partir de finales del siglo pasado, inicios de este, y yo creo que ahora tenemos muchas cosas que ofrecer a los pacientes y de
De hecho, yo les digo, mira, esto es una enfermedad que no tenemos una varita mágica para curarla, no voy a hacer así, ¡pum!, y estás curado, pero sí tenemos muchas armas para que tú esta fiera la tengas domesticada, y puedes vivir muchísimos años sin tener psoriasis. Muchas veces hablamos de empatía, pero es muy fácil hablar de ella. Sí. Pero practicarla es muy complicado. En tu caso, probablemente, la empatía al máximo nivel. Porque te sientes a mí casi como ellos, ¿no? Sí, claro, a ver, yo tengo psoriasis, sigo teniendo psoriasis, porque de momento no hemos inventado la cura milagrosa y tengo también una artritis psoriásica. Pero es verdad que muchos de mis colegas a veces dicen, es que tú eres muy agresiva tratando la psoriasis. Y yo pienso, bueno, es que si tú tuvieras psoriasis, no te voy a decir dónde, también serías igual muy agresivo tratando la psoriasis. ¿Qué les explicas a tus estudiantes? Me has dicho antes que además eres tutora de estudiantes de medicina que están en situación de alto rendimiento competitivo, de alto rendimiento deportivo. ¿Qué les cuentas para que sean empáticos con los pacientes y las pacientes? Bueno, pues mira, yo digo muchas veces que ahora para entrar en medicina tienes que ser listísimo, ¿eh? Sí. Antes no teníamos que ser tan listos, pero muchos de estos estudiantes de medicina, en plan chistes, vamos a decir que a veces son muy aspergers y son muy listos y saben muchísima medicina y muchísima dermatología, pero a veces les falta un poco ese lado humano, esa de poner la mano en el hombro o decirle tranquilo que esto no lo vas a tener, aunque digamos que es algo crónico, no lo vas a tener 365 días al año de todos los años de tu vida. O sea que yo siempre les intento ver, cuando pasan conmigo consulta, decirles, mira, está muy bien todo esto que les he explicado del tratamiento, pero siempre hay que dar un toque eso de calidez y de esperanza, ¿no? De no decirle, mira, esto es para toda la vida. ¿Cuál es tu propósito, Rosa? Mi propósito en general. Profesional. Profesional. Y en general, si quieres, por favor. Bueno, pues la verdad, mira, estoy en una época de mi vida que ya, como tú, peinamos canas, y ya tengo la sensación como que he llegado ya o sea, hasta aquí, esto es todo lo que hay. Y sí que me gustaría en estos últimos años que me quedan antes de jubilarme, aunque con el panorama que tenemos, igual a los médicos nos tienen hasta los 80 años, pues me gustaría hacer cosas un poco diferentes de lo que he hecho hasta ahora, ¿no? Estoy muy enfocada a los temas de salud digital, por ejemplo, de apps para pacientes, apps informativas. Hemos hecho, por ejemplo, una para linfomas cutáneos, porque yo, aparte de psoriasis, me dedico a los linfomas. Como digo, donde hay un linfocito, pues generalmente a eso me dedico, ¿no? Y hacer cosas un poco eso, de apoyo a los pacientes. Tenemos también un proyecto de teledermatología con África para hacer atención en países que no tienen dermatólogos. Y luego me gustaría, si fuese posible, pues alguna empresa de salud digital, pero eso, enfocada un poco a los pacientes. Crearla. Crearla, sí. Interesante. Te vamos a seguir. ¿Crees que combina la parte más humanista con la parte tecnológica en el ejercicio de la profesión médica? Sí, aunque pueda parecer que la tecnología a veces es una cosa muy fría, porque todos estamos cansados de llamar a Iberia y que te pongan con un bot que que tengas que estar todo el rato diciendo cosas a una máquina y que por favor te atienda una persona humana, pero yo creo que las nuevas generaciones demandan eso, porque son nativos digitales, tanto el día con el móvil en la mano, y luego nosotros en la consulta en general no tenemos tiempo para explicar muchas cosas que nos gustaría explicar y toda esta tecnología nos puede apoyar en eso. Interesante, muy interesante. ¿Qué les cuentas a los estudiantes de sexto o antes que rotan por derma? Bueno, pues siempre les digo... Para enamorarlos de la especialidad. Siempre les digo que la derma es la más bonita, Lo que pasa que obviamente dermatología está muy solicitada y requiere un número en el MIR muy alto, ¿no? Bueno, yo creo que les contagio un poco mi entusiasmo porque pues les hago participar mucho en las clases, utilizo muchas herramientas digitales, utilizo el Kahoot, el Socrative, el Anki para hacer preguntas, el Trivinet, que es un juego de trivial online. O sea, yo como reconozco que soy tecnoadicta y me encantan todas estas gansadas, como he dicho antes. Aquí está rompiendo paradigmas de que no somos generación digital. Bueno, no somos, pero mira, sí. Sí. Bueno, yo la verdad que siempre me han gustado desde siempre los cachivaches, las máquinas de fotos, los Wallman cuando nacieron, los vídeos y demás. Pero mira, ayer casualidad un alumno me escribió un correo porque tenía que subir al aula virtual un ejercicio y no le había salido y me dijo, bueno, pese a que yo se supone que soy de la generación digital, soy un poco zoquete, soy de la generación Z, Y a veces yo les supero a mis alumnos a veces en manejo de cosas digitales, pero yo creo que el futuro está un poco ahí, ¿no? Bueno, el futuro, el presente. Totalmente. Pero, sí. Totalmente, además es indisociable, o sea, no puedes vivir sin la parte tecnológica. Rosa, última pregunta, cuando mires para atrás,
¿con qué legado quieres que se te recuerde como profesional? Bueno, pues mira, a mí me hace mucha ilusión, a veces en algún congreso se ha acercado alguna dermatóloga joven y me ha dicho, no te acordarás de mí, pero me diste clase y por eso estoy aquí de dermatóloga, ¿eh? Creo que he sembrado la semilla un poco de muchos dermatólogos y bueno, me gustaría que se me recordara como una buena dermatóloga y que he sabido llevar bien a mis pacientes y les he apoyado y se han sentido acompañados en su enfermedad. Fantástico, nos queda una carrera de 100 metros tuyo, ¿eh? Para ver si nadador o waterpolista, a ver cómo... Pero ya sabes que los waterpolistas son nadadores muy malos, ¿eh? Bueno, podríamos discutirlo. En cualquier caso, gracias por tu tiempo, un placer conocerte y un placer estar este ratito contigo. Vale, gracias igualmente. Gracias.